Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Cari. Qué bueno que andas por acá. Ok, hola, Hola, Gaby. Buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Estamos estudiando, ya iniciamos el estudio de la clase de el capítulo 30, ¿verdad? Ya iniciamos el capítulo 30, el nuevo comienzo. Ya la semana pasada hablamos acerca de las reglas para tomar decisiones, vimos que era un proceso natural del proceso de enseñanza del Espíritu Santo y ahora nos corresponde estudiar el libre albedrío, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar con esta clase porque pues ya sabemos que voy a explicarla desde el mapa. Hola Alicia, hola Yeli, buenos días. Bueno, entonces la clase de hoy, capítulo 30, el nuevo comienzo, epígrafe 2, el libre albedrío, ¿verdad? Vamos a hablar del albedrío, ¿ok? El albedrío es la capacidad de decidir, ¿verdad? Es una capacidad de decidir. Ahora sabemos que este es el ámbito de la realidad y este es el nivel en donde se toman las decisiones, ¿verdad? En todo caso, porque las toma la mente. Entonces, este es el ámbito de la realidad y el ámbito de la creación. Acá es donde se han tomado, es donde ya se tomaron todas las decisiones, ¿ok? Aquí ya están las decisiones. ¿Ok? Aquí ya el padre ya decidió lo que iba a hacer su hijo. El padre se extiende y crea a su hijo, ¿ok? Crea a su hijo. ¿Cómo lo crea? A imagen y semejanza de él. O sea, esa es su voluntad. Y ya sabemos que su voluntad es la verdad o es lo único que puede ser verdadero dentro de este mundo. La voluntad de Dios, la cual ya sabemos que es que su hijo permanezca en paz eternamente. ¿Ok? Entonces, esta es la única decisión que puede tener efecto. No hay otra decisión. Pero acá el maestro dice, habla acerca del libre albedrío y esto pues se ha tergiversado. Recordemos que esta es la versión de un curso de milagros, ¿ok? Entonces, acá surge una idea distinta a la decisión del padre, una idea distinta a lo que el padre decidió que su hijo fuese. Entonces, acá aparentemente se toma una nueva decisión o otra decisión. ¿Ok? Que es ser completamente diferente a la creación del Padre, que es, el Padre había decidido eternidad, no, pues aquí se decide tiempo. El Padre había decidido perfección, aquí se decide imperfección y así, ¿verdad? Sucesivamente surge la locura en este ámbito en donde aparentemente se toma una decisión, pero todos sabemos, ya nosotros que llevamos tanto tiempo en este estudio, que esa decisión no tuvo consecuencia. ¿Por qué? Porque el Padre, esto es lo único que es la realidad. Y esta decisión no ha tenido efecto. Obviamente no ha tenido efecto en la realidad. Esta decisión ha tenido efecto en un mundo de imaginación, en un sueño, en una ilusión, en una fantasía. Entonces, vamos a ver, y esto es tan importante para que nosotros podamos tener libre albedrío. El libre albedrío no es si yo voy a decidir comerme el sorbete de manzana o el sorbete de pera. No,
¿verdad? No hay manera de que yo decida el sorbete de manzana o el sorbete de pera. Eso ya está ahí, ya están las opciones y todas las opciones ya están puestas. Entonces, en realidad tú no decides nada en este mundo. El ego aparentemente te hace sentir que yo elegí, pero en realidad dentro de este mundo no hay elección. Al nosotros hacer real la ilusión o el sueño, este es el ámbito de la ilusión, del sueño, de la fantasía, entonces acá también ya se tomó una decisión aquí, ¿verdad? Así como acá se toma la decisión de la paz, de la dicha, de la totalidad, aquí también ya se tomó una decisión que la decisión que aquí se aparentemente toma, que cuando yo me alejo puedo darme cuenta de que esta decisión no tiene efecto, pero el ego como que te hace creer que tú puedes tomar una decisión, es el conflicto, la separación, el miedo. Esta es la decisión que es distinta a la del padre, ¿verdad? Y todo lo que se decida acá adentro va a llevarte al conflicto, a la separación o al miedo. Te cases con Pedro, con Juan. Aquí aparentemente vos decidís con quién te vas a casar, si te vas a casar con Pedro, con Juan, con Mateo o con Lucas. O sea, el ego te dice, bueno, te vamos a poner a elegir entre el hombre, cuál es el hombre que tú decides. Pero si tú tomas la decisión, o si la mente toma la decisión creyendo que va a ser feliz con Lucas, que va a ser infeliz con Juan, o sea, si tomas la decisión con respecto a que algo externo te va a traer felicidad, entonces todos te cases con el que te cases, te van a llevar al conflicto, a la separación o a experimentar miedo. ¿Ok? Cualquier elección, esto es una matriz que tiene muchísimas posibilidades. Este mundo es una matriz que tiene muchísimas posibilidades, pero todas las posibilidades te van a llevar al conflicto, a la separación o al miedo. ¿Ok? Cuando yo creo que la elección que yo tome acá me va a aportar algo a mí. Si yo creo que por ejemplo, yo tengo una opción de estudiar enfermería o profesorado. ¿Cuál estudio? Si yo creo que yo voy a adquirir una valía distinta, que yo voy a tener una autoestima mayor, que yo me voy a sentir mucho más creada o mucho más especial si estudio una o la otra, no importa la que estudie, las dos me llevarán al conflicto, al dolor y a la separación. Y así todo lo que sucede en este mundo, ¿ok? En este mundo no hay libre albedrío. Es un programa en el que todo lo que se hace, dice, se siente, te va a llevar siempre a la separación, al conflicto o al miedo. Entonces, ahora el maestro nos dice de que sí hay una posibilidad de tener libre albedrío dentro del programa, dentro de este mundo. ¿Y cuál es? Ya es tan lógico, ¿verdad? ¿Cuál es la salida? Entonces, vamos a ver acá, y tiene mucho que ver con este tema, ¿verdad? Y es preguntarnos, como siempre, ya sabemos, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Tú eres un personaje queriendo ser especial a través de tus decisiones, o eres el Hijo de Dios, en el cual ya se tomaron todas las decisiones. ¿Ok? Tú puedes ser o el Hijo de Dios, creado a imagen y semejanza del Padre, donde el Padre ya tomó la decisión, o puede ser un personaje,
O puede ser un personaje que quiere sentirse especial tomando decisiones en su vida y acertar a sus decisiones. Y bueno, ya sabemos todo lo que conlleva todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿quién eres tú? ¿Cómo te experimentas tú? Te experimentas tomando decisiones para logros, para alcanzar metas, para ser especial, para existir, para que me vean, para demostrar todo esto. ¿Ese es el que eres tú? ¿O eres alguien que no necesita demostrar nada porque reconoce que las decisiones ya las tomó el Padre? Y ven cómo se siente el descanso de esta decisión que el Padre ya tomó. Entonces, acá siempre, 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 acá no existe el libre albedrío, ¿verdad? Acá no existe el libre albedrío. Mientras tú quieras ser especial en este mundo y lograr algo, no existe el libre albedrío. Tú eres un esclavo, siempre. No eres libre. No eres libre, eres el esclavo de una necesidad. Vas a ser esclavo y esa necesidad te va a llevar a sentir que tú puedes decidir. Pero en realidad no estás decidiendo, ¿verdad? Es el programa que se llama ego, que está fabricado de acuerdo a una lógica mental de conflicto, separación y miedo, la que te está llevando a, según tú, decidir pintar la casa de blanco o de negro, comerme el sorbete de pera. Permíteme un momentito, por favor. Permítame. Hola, hola, ya vine, perdón. Eran mis santos hermanos los testigos de Jehová. Bueno, vamos a seguir entonces. El tema es que en este ámbito del conflicto, del ámbito del ego, es imposible la toma de decisiones y eres un esclavo. ¿A qué decisión? ¿Ok? Eres esclavo a una decisión que tomó la mente de ser distinto de Dios, distinto de la creación de Dios. ¿Ok? ¿De qué eres esclavo acá? Espérenme. Eres esclavo de esta aparente decisión. Aparente porque en la realidad esta decisión sabemos todos que no ha tenido ningún efecto. ¿Ok? Entonces, todo el tema es que nosotros hagamos ese cuestionamiento interno y que nos demos cuenta de, para empezar, quién soy yo, cómo determino quién soy, desde dónde tomo las decisiones. Tomo las decisiones desde ya el Padre ya decidió por mí, o tomo las decisiones desde mi profundo deseo de ser especial. Entonces el maestro nos dice de que sí puede haber libre albedrío cuando escucho la voz del Espíritu Santo. Solo al escuchar la voz del Espíritu Santo, yo puedo experimentar el libre albedrío dentro de este mundo. O sea, es hacer todo lo contrario de lo que el diálogo interno te está diciendo que es, ¿verdad? Cuando te está hablando de tu hermano, el diálogo interno, ¿para qué? Para que tú seas especial.
Entonces viene el Espíritu Santo y te dice, no, y si tu hermano no es ese desgraciado que tú crees que es, y es esa nueva consideración con respecto a la reacción mental programada que tiene tu mente. ¿Ok? La mente tiene una lógica ya desarrollada. Entonces, contraponerme yo de manera consciente a esa lógica o tomar una nueva consideración con respecto a esa lógica, ese es el libre albedrío. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar la clase acá pero ya más o menos tenemos clarísimo de qué es de lo que estamos hablando cuando estamos hablando de la toma de decisiones, ¿ok? Hay una sola decisión de acuerdo a lo que tú crees ser. Entonces, es hermoso porque este epígrafe le habla a la mente, a esta mente que cree haber tomado una decisión distinta de la de su padre, ¿ok? Entonces no nos pongamos desde el personaje a leer esto, sino que desde esa mente que cree haber tomado una decisión distinta de la que el padre tomó para ella. Entonces dice, no te das cuenta, el epígrafe 2 del capítulo 30, el libre albedrío. Y dice, no te das cuenta de que oponerte al Espíritu Santo es luchar contra ti mismo. Ahora aquí, contra ti mismo, ¿quién eres tú? Cuando tú te opones a la voz de Dios que te habla de paz, que te habla de que la voluntad de Dios es que tú estés en paz, no que estés reclamando, ni que estés gritando, ni que estés dudando, todo eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que su hijo esté en paz. Cuando yo escucho mi diálogo interno, me opongo entonces a la voz de Dios y eso significa oponerme a mí misma. Bueno, a mí mismo porque estamos hablando cuando el maestro aquí dice contra ti mismo, se está refiriendo al Hijo de Dios, ¿verdad? Aquí, a esto. Cuando yo escucho el diálogo interno, yo me opongo a mí misma, a lo que Dios decidió que yo fuera. Él solo te dice lo que es tu voluntad. Qué bello. ¿De qué te habla el Espíritu Santo? ¿Qué te va a hablar? De lo que es tu voluntad, hijo de Dios. ¿Ok? Su voz habla de tu, creo que lleva tilde, tu voluntad, hijo de Dios. ¿Ok? Entonces dice, Él habla por ti. Él habla por ti, Él habla de esta realidad, Él habla de esta creación. En su divinidad radica la tuya y del único, la tuya, hijo de Dios, y del único conocimiento de que Él goza es del tuyo, hijo de Dios, que ha sido salvaguardado para ti a fin de que puedas hacer tu voluntad a través de Él. Tu voluntad, hijo de Dios. Este tiene un montón de deseos, ¿verdad? Todos enfocados en alcanzar el especialismo. Montón de deseos enfocados en alcanzar el especialismo. En este tiene un montón de deseos y me voy a ir para otro país y voy a seguir estudiando y voy a hacer este curso y parece que todas esas decisiones, ¿verdad? Tiene un montón de deseos y de acuerdo a eso un montón de decisiones que tomar. Entonces, pero el Hijo de Dios comparte la voluntad del Padre, ¿ok? El Hijo de Dios comparte la voluntad de su Padre. El Hijo de Dios tiene clarísimo que desea la paz igual que su Padre. Entonces acá se comparte la voluntad del Padre. ¿Ok? El Hijo comparte la voluntad del Padre. Entonces aquí está hablando de la voluntad del Padre. Ahora vean esto y lo que le dice el Padre a esa mente. Dios te pide que hagas tu voluntad, hijo de Dios. Y me encanta porque es que esto es una súplica. Y esa es la voz del Espíritu Santo. Esa es la voz del Espíritu Santo pidiéndote que estés en paz,
pidiéndote que veas el sinsentido de esa necesidad de especialismo que es la que te lleva al dolor, al sufrimiento, al miedo y a la separación. Y dice el maestro, él se une a ti, pues no estableció su reino solo. Y el cielo mismo, donde todo lo creado es para ti, no representa otra cosa que tu voluntad, ¿verdad? Todo esto ha sido creado de acuerdo a la voluntad tanto del Padre como del Hijo. Ni una sola chispa de vida fue creada sin tu grato consentimiento, tal como tú quisiste que fuese, Hijo de Dios. Ni uno solo de los pensamientos está con mayúscula, por ejemplo, quiere decir creaciones, ¿verdad? Porque pensamiento en mayúscula es creaciones de Dios, que Dios jamás haya tenido, pudo haber nacido sin tu bendición. Estuviste en completo acuerdo en cuanto a la creación. Dios no es tu enemigo, ¿verdad? No, ¿por qué aquí vagas tomando decisiones solo? Como si Dios te hubiera dejado abandonado y te hubiera dicho, ahora vos tomás todas las decisiones. No, Él ya decidió por ti. Él solo quiere oírte llamarle amigo. Y en el 2 dice, qué maravilloso es hacer tu voluntad. Qué maravilloso es escuchar la voz de Dios. Qué maravilloso es ser consciente de que tú no deseas el conflicto, de que tú no deseas la separación, de que estás cansado de querer ser especial. Pues, hola, solo termino. Pues bueno. Es libertad. Hasta ahí. Dime. Ay, no, o sea que bueno, me enredo un poquito. Entonces, el libre albedrío es simplemente aceptar la voluntad de Dios para mí. Exacto. Sí, porque quien acepta esa voluntad es el Hijo, ¿verdad? Tú estás diciendo aceptar esa voluntad para mí, pero en realidad esa aceptación la está haciendo el Hijo de Dios. Y entonces es unirte a la voluntad de tu Padre y entonces es ahí donde verdaderamente alcanzas la paz. Así es tan sencillo como eso. Eso quiere decir el libre albedrío es cuando ya no tiene valor el diálogo interno para ti que te está llevando siempre a ese deseo de ser especial constantemente. O sea que sí, perdón, o sea que entonces sí aplica ante un ejemplo, o sea que sí aplica ante cualquier percepción de conflicto decir, Padre, hágase tu voluntad aquí. Claro. Ya entiendo. Pero hasta eriza me puse. O sea, sí podés comprender esa voluntad. Padre, que se haga tu voluntad. Es que ahora la comprendo. Anteriormente solamente era de palabra. Te prometo que yo me pongo toda eriza de poder aceptar todo ese bien, ¿me entendés? Toda esa paz, toda esa tranquilidad, toda esa serenidad, porque eso es lo que el Padre desea para su Hijo. Entonces, cuando yo hago esto es donde yo tengo el libre albedrío. ¿Por qué? Porque no escucho el programa reactivo. Ya decide Dios, el Espíritu, por uno. Ajá. Pero uno tiene que querer hacerlo para poder dejar atrás lo que ya no quiere uno. Claro, esa es la diferencia, ¿no? Y ver cómo verdaderamente el ego te engaña de que sí querés blanco, de que sí querés negro, de que es todo un proceso de observación, ¿verdad? Pero siempre detrás de todo ese proceso hay una decisión detrás que vos decís, no quiero nada de esto. O sea, ya llega un punto en el que ya no quiero nada de esto, yo lo que quiero es estar en paz. Dime. Disculpe, sí, pero cuando estamos en la mente errónea o equivocada y no entendemos realmente cuál es la voluntad de Dios, como por ejemplo, tuve canceladísimo, pero tuve un accidente, es que Dios quiso eso. Se te murió el hijo, la voluntad de Dios. Entonces es ahí cuando nos tiene el ego agarrado y nosotros no
o la mente no puede decidir, no, pues que se haga la voluntad de Dios. Pues si la voluntad de Dios es que se muera mi madre o se muera el hijo, no, 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 que no se haga. Ajá, ¿ves? Exacto. Entonces, pero ahí es Exacto. donde entra el entrenamiento mental. Exacto. De qué para Gaby es la voluntad de Dios y de qué para Juan Martínez es la voluntad de Dios. Porque vas al hospital y todas las mamás que tienen a sus hijos ingresados se consuelan creyendo que sus hijos estén ahí es la voluntad de Dios. O vas a cualquier funeraria y los familiares te dicen, no, pues esta ha sido la voluntad de Dios. Entonces ahí es donde cuando todas esas frases surgen del mundo y tú estás ahí, sientes el golpe y decís, no, es que esto no es la voluntad de Dios. O, por ejemplo, cosas tan dramáticas como imagínate que se muera un niño o que una mamá pierda a su hijo. Parece tan, pero tan, que lo que consuela es que es la voluntad de Dios y eso no es la voluntad de Dios. Entonces, ahora el tema es, no podemos ir y explicarle al mundo, ¿verdad? Mira, esto no es la voluntad de Dios, se trata de mí, de que yo tenga la convicción de que esa no es la voluntad de Dios. Y para eso debo yo tener un entrenamiento para poder cambiar el concepto o la terminología de Dios. Dios es un concepto, es un término al cual se le da significado, es una palabrita. Dios es una palabrita a la cual se le otorga significado. Entonces, ¿cuál es el significado que le hemos otorgado a Dios? El de que su voluntad es estar de acuerdo con nuestro dolor, con la muerte, con el sufrimiento. Y entonces cuando yo comienzo a trabajar dentro del curso o dentro de cualquier escuela de pensamiento que limpia ese término, lo limpia y entonces, pero lo hace de una manera tajante, de una manera radical, de una manera en donde Dios no está de acuerdo con la muerte, Dios no está de acuerdo con el dolor de nadie, no está de acuerdo, es más, creer que lo está a mí me parece una falta de respeto hacia Dios. Creer que Él va a estar de acuerdo con que alguien llore en este mundo no tiene sentido. De hecho, ni siquiera está de acuerdo con que exista este mundo, ¿verdad? Entonces, la idea es que no se trata de que vamos a ir a enseñar un nuevo concepto de Dios al mundo, pero sí que el nuestro cambie y que el nuestro cambie y que sea un concepto de Dios muy arraigado, que tenga unas bases inamovibles, porque van a haber momentos en los que la gente mata en nombre de Dios. La gente se divorcia en nombre de Dios, la gente se venga en nombre de Dios. Y es hermoso cuando, como Gaby dice, llega un momento en el que todo el mundo está hablando de esa voluntad de Dios y tú vas por la vida diciendo no. O sea, mi lógica ya no acepta esto. O sea, no puedo creer que a veces en una plática o algo, yo he estado, por ejemplo, en velas en donde, no, pues es que estos son los designios de Dios. Y entonces tú, o sea, no te va a poner a decirle a la persona nada, pero sí dentro es, no, Padre, este no es tu deseo. Este no es es algo entre tú y tu Padre. Y entonces, obviamente, eso te va a llevar a un poder, digamos, interno, a una elevación interna en donde tú vas a mantenerte conectado con esa voluntad del Padre. Y bueno, estamos hablando de eso, no solo eso, es que te falta en tu casa, ¿verdad? ¿Qué crees que tienes que lograr? Todo esto llega a un punto en el que ya comienza a golpear con tu lógica y vos decís, esto no es la voluntad, el sacrificio que yo me esté sacrificando no es la voluntad de Dios. Que yo esté experimentando esta necesidad no es la voluntad de Dios. Y entonces es ahí donde tú comienzas a tener libre albedrío. Porque yo ya decido cuál es la voluntad de Dios. No me dice el programa a mí, ay, que la voluntad de Dios es que sufras, es que te sacrifiques, es que mueras, es que enfermes. Y entonces cuando yo digo, no, eso es el libre albedrío, ¿verdad? Ya no decirle amén al programa, a esa instalación de lógica de conflicto, sino que a mí no me vas a decir lo que es la voluntad de Dios.
yo, que es el Hijo de Dios, ¿verdad? Ese yo decido que el Padre no es esa su voluntad. Y es ahí en donde surge, y literalmente surge un poder interno maravilloso. Porque el personaje solo es un esclavo de creer que la voluntad de Dios es el dolor, el sufrimiento y todo esto. Entonces, y vean qué lindo, como dice acá el maestro, qué maravilloso es hacer tu voluntad, Padre. Pues eso es libertad. Entonces, ya no hacer la voluntad del ego, ya no seguir ese programa. A nada más debería llamársele por ese nombre. A menos que hagas tu voluntad, no serás libre. Entonces, libre es aquel que puede decirle al diálogo interno y a la lógica del mundo, no. No, eso no tiene sentido. Pero si todavía sigue teniendo sentido, entonces tú no eres libre, tú eres esclavo de ese programa. Dice, y hubiese podido Dios dejar a su hijo, sino que éste eligió para sí mismo. Lo único que Dios hizo al darte su perfecta, con mayúscula, respuesta, ¿quién es la respuesta de Dios para ti? El Espíritu Santo. Fue asegurarse de que nunca perdieses tu voluntad. Para eso está el Espíritu Santo, para que ese deseo de paz permanezca en ti. Y detrás de todo el montón de deseos de conflicto llegarás a cansarte y llegarás a encontrar ese deseo de paz profundo. Y dice el maestro, escúchala ahora para que te puedas acordar de su amor con mayúscula y conocer tu voluntad. Dios no podría haber permitido que su hijo fuese un prisionero de aquello que no desea. Él se une a tu voluntad de ser libre y oponerte a él es decidir, ¿verdad? Y oír, aquí donde dice, y oponerte a él sería y escuchar a tu diálogo interno o responder al programa es decidir ir en contra de ti mismo y elegir estar encadenado. Contempla una vez más a tu enemigo, ¿verdad? A ese enemigo, creo yo, entre comillas, que ahora ese enemigo aquí, cuando tú estás aquí, no, pues todos son tus enemigos, ¿verdad? Porque vos vas en una competencia y necesitas ser especial y todos pueden llegarse a convertir en tus peores enemigos. Entonces dice el maestro, contempla una vez más a tu enemigo, al que elegiste odiar en vez de amar, que es el Hijo de Dios, ese aparente enemigo. Y el Hijo de Dios, visto desde esta perspectiva, somos todos, ¿verdad? Porque es la filiación. Dentro de este mundo, el Hijo de Dios es la filiación completa. Entonces, por eso yo creo que estoy de enemiga con todos. Pues así es como nació el odio en el mundo y cómo se estableció en él el reino del miedo. Escucha ahora a Dios hablarte a través de aquel que es su voz, así como la tuya, recordándote que tu voluntad no es odiar, ni ser un prisionero del miedo, un esclavo de la muerte o una insignificante criatura de escasa vida. Tu voluntad no tiene límites, pues no es tu voluntad que sea limitada. Lo que mora en ti se ha unido a Dios mismo en el nacimiento de toda creación. Acuérdate de aquel que te creó, quien a través de tu voluntad, Hijo de Dios, creó todo. Todo lo creado te está agradecido, o sea, todo lo que ha sido creado en la realidad, pues nació gracias a tu voluntad, Hijo de Dios. Ni una sola luz celestial podría brillar si no fuese por ti, Hijo de Dios, pues fue tu voluntad lo que las ubicó en el cielo. Y esta parte en donde el maestro dice, escucha ahora a Dios hablarte a través de aquel que es su voz, así como la tuya. Recordándote, ¿qué es recordar? Es el milagro. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Te recuerda tu voluntad. Hijo, como hijo de Dios. ¿Vea? Entonces a esto se le llama milagro. Milagro. Entonces dice, bueno, esto ya. Vamos al 4.
¿Qué motivos podrías tener para sentir ira contra un mundo que simplemente aguarda tu bendición para ser libre? Y te está diciendo qué motivos podrías tener para sentir ira contra la filiación completa, contra tus hermanos que son los que hacen al Hijo de Dios. Si fueses un prisionero, entonces Dios mismo no podría ser libre, pues lo que se le hace a quien Dios ama, se le hace a Dios mismo. No pienses que aquel que te hizo co-creador, hijo de Dios, ¿verdad? Porque tú como Claudia, Gaby, Jesús, Leslie, no eres co-creador, ¿verdad? Eres el resultado de una fabricación. El co-creador es el Hijo de Dios, ¿ok? Nosotros no somos co-creadores de nada, o sea, somos el monigote o el que usa el ego, ese, ¿cómo se llama? Bueno, ya saben de lo que estoy hablando, el que maneja el ego, pues. Entonces dice, del universo. El títere. El títere, gracias, amiga. Exacto. Nosotros como cuerpo somos el títere de la mente. Cuando el maestro está hablando de co-creadores, se está refiriendo a su hijo amado que creó junto con él. No a ti de que tú puedes crear la vida de tus sueños, ni de que tú puedes crear el lograr esos sueños porque eres co-creador. No, ahí es donde ya se mete el ego en la espiritualidad y todo se tergiversa. Él solo desea que tu voluntad, entonces el Padre o el Espíritu Santo solo desea que tu voluntad, Hijo de Dios, sea eternamente ilimitada. Este mundo aguarda la libertad que le otorgarás como hijo de Dios cuando hayas reconocido que eres libre. Cuando reconozcas que no eres este cuerpo, que eres el Hijo de Dios que lleva en sí mismo la decisión del Padre de la paz. Pero tú no perdonarás al mundo hasta que hayas perdonado a aquel que te dio tu voluntad. Pues es a través de tu voluntad como el mundo se libera. Entonces, el mundo lo vamos a liberar en el momento en el que yo pueda reconocer mi decisión de paz. Cuando yo pueda saber que detrás de todo ese deseo de conflicto alborotado del ego, atrás está un profundo deseo de abandonar todo el deseo de ser especial y de unirme a la paz. Perdóname. Dale, sí, dale. Disculpa. No hay problema. Pero tú no perdonarás al mundo hasta que hayas perdonado a aquel con mayúscula que te dio la voluntad. O sea, quiere decir, claro, a ti mismo. En pocas palabras, a ti o a Dios. Claro, como le tenemos miedo a Dios. Claro, porque dice que tu enemigo es Dios. Cuando tú estás aquí, tú ves a Dios como tu enemigo, no ves que crees que que la voluntad del Padre es el dolor, el miedo, la muerte, pues. O sea, aquí vos puedes decir que amas mucho a Dios, pero si dentro de tu mente y de tu lógica crees que la voluntad del Padre es la muerte, vos no lo amás, vos le tenés pánico, vos le tenés miedo, ira, enojo. O sea, en esta lógica de cómo esta lógica del ego ve a Dios, aparentemente lo ama, pero en realidad lo repudia y lo ve como un enemigo porque es que Dios está esperando el momento para hacer su voluntad y hacerte pedazos, dejándote sin nada, despojándote de algo, quitándote, o sea, es que este Dios es el que quita, ¿me entendés? Entonces, él se vuelve tu enemigo y este Dios es el Hijo también, acuérdate, porque el Padre y el Hijo al final siguen siendo uno. Entonces, no voy a poder liberar al mundo hasta que pueda reconceptualizar el término de lo que Dios es, ¿verdad? Porque aquí sí se ve a Dios como el enemigo. Entonces dice, Dios se dirige a ti, Hijo de Dios, y te pide que salves al mundo. Nosotros podemos salvar al mundo solo a través de esa mirada libre de culpa, ¿verdad? Reconociendo la voluntad de Dios para mí y para todos. Pues mediante tu propia salvación, el mundo sana. Y todo el que camina sobre la faz de la tierra depende de tu decisión, Hijo de Dios, para aprender que la muerte no tiene ningún poder sobre él.
toda vez que comparte tu libertad y tu voluntad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la voluntad del Padre es la eternidad. Entonces, por más que el ego me hable de la muerte y de que Dios está de acuerdo con ella, yo puedo pasar por alto ese pensamiento y reconocer y recordar a través de la voz del Espíritu Santo que la voluntad del Padre es la eternidad para su Santo Hijo. Tu voluntad es sanarlo, y puesto que esto es una decisión que tomaste con Él ha sanado. Y ahora Dios ha sido perdonado, ¿verdad? Ha sido perdonado porque ya reconociste que Dios no era lo que creías que era, sino que es el Padre que tiene un solo deseo para su Hijo, que es la paz, pues decidiste ver a tu hermano como amigo. Entonces, reconozcamos la manera en la que yo voy a darme cuenta de que estoy cambiando el concepto de Dios para mí es a través de nuestros hermanos. ¿Cómo ves a tus hermanos? ¿Como amigos o como enemigos? Como ves a tus hermanos es como tú ves a Dios. Si le tienes miedo a uno de tus hermanos, le tienes miedo a Dios. Si pasas por alto todo lo que tus hermanos hacen, es porque ya reconoces quién es Dios y cuál es su verdadera voluntad, y que no importa cómo tu hermano se comporte, el Padre ya decidió por él. Entonces, es hermoso este epígrafe porque habla del concepto de Dios, de cómo se transforma el concepto de Dios y de cómo podemos aceptar esa decisión que el Padre ya tomó, aparte del milagro de recordarlo a través del Espíritu Santo, y pues solamente no enfocándonos en lo que nuestros hermanos hacen a través de lo que perciben nuestros 5 sentidos, es como vamos a poder ver su santidad y por lo tanto mirar a Dios a través de nuestros hermanos. Es la manera en la que se ve a Dios. Así es que bueno, gracias de verdad. Gracias, niña. Porque como ahora es asueto, yo no sé si es asueto en todo el mundo, pero aquí en El Salvador sí, y yo dije, no, pues nadie va a estar porque van a ir al cementerio. Pero no hay muertos, Les. ay, qué emoción, qué manera de celebrar el Día de Muertos, qué manera de Acá no celebramos Día de Muertos. Nosotros celebramos el Día de la Eternidad, así es. No, acá no. Así Acá es. cada vez que toman licor le echan un poquito de trago al piso y dice que para los santos difuntos. Bueno, pues todos los días chupa la gente, todos los días celebran la muerte o los bolos. Bueno, un besito, gracias de verdad por estar aquí, los amo mucho y feliz día de asueto y del Día de la Eternidad, por favor, que sean todos. Bye, bye, gracias. Gracias, bye, bye. Bye. Saludos a todas. Gracias, Les. Bye.